Bienvenidos a su podcast Puro Olfato, el instinto detrás de los negocios exitosos. En Colombia y en Latinoamérica hay historias de éxito que necesitan ser contadas. Y hoy le hemos estado siguiendo el rastro al doctor Gustavo Tovar. El doctor Gustavo Tovar es el propietario de IDIVET, Imágenes Diagnósticas Veterinarias. Doctor Gustavo, muy buenas tardes. Buenas tardes, John, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, Doc. Este es un espacio tranquilo, seguro. Vamos a tener una conversación amena acerca de cómo ha sido toda su experiencia en estos años, desde que inició hasta este momento. Entonces, Doc, algo importante que me gusta hablar al principio es, esto es un espacio para poder motivar e inspirar a todos los médicos veterinarios que tal vez el día de hoy se sienten agobiados, con estrés, con ansiedad, con depresión, que tal vez no les está yendo bien y tienen una situación compleja en su mente. Y el objetivo es poder ayudar a que tomen las mejores decisiones y tal vez como a través de tu ejemplo y lo que has vivido, pues hoy les puedes compartir y nos puedes compartir esas experiencias o esos tips que tuviste que aplicar para sortear esas dificultades y para llegar a donde estás. Entonces, dando ese inicio, pues vamos a hablar acerca de los orígenes. ¿Cuál fue ese instinto, ese rastro que encontró después de que usted se graduó, ya se acabó la carrera y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál fue ese instinto o ese olfato o el rastro que tuvo que encontrar para arrancar? Bueno, yo me gradué ya en el 2004, ya hace 21, casi 22 años. Correcto. Y pues si ahorita creo que salen un poco más preparados en la parte de formación empresarial, en esa época no tanto. Ajá. Y la parte de medicina veterinaria de pequeñas, pues en esa época todavía no estaba tan desarrollada. Yo en la universidad pensaba dedicarme a otra cosa. Cuando me gradué pensaba estar en una humata, trabajando con el pequeño productor, ajá, apoyándolos, pero pues el destino y la vida se fue encargando de encarrilarme por la parte de imágenes. Yo en la universidad en esa época no había la materia como tal de imágenes. Correcto. La ecografía prácticamente era inexistente. Un curso que hice un año después de graduarme, que organizó la Universidad Nacional, vino un docente francés, Paul Barthes se llama, muy reconocido, y un taller de ecografía, y a raíz de eso pues me empezó a gustar, me llamó la atención, me cautivó y empecé a desarrollarme, a investigar un poco más por cuenta mía, hacer algunas cosas, a visualizarme en esa área. Creo que la vida se encarga de mostrarle a uno las cosas. Muchas veces uno es lo que piensa, lo que cree, lo que quiere, pero pues siempre está como esa chispa, ese llamado, esa situación que le dice, oiga, mire esta posibilidad, y pues está en uno decir, venga, sí me gusta, empezar a investigar, empezar a buscar la manera de saber un poco más del tema y de decir, venga, definitivamente esto es lo mío y me voy a dedicar por esta área, por esta zona de profundización. Es estar como pendientes, es estar escuchando, obviamente buscar cosas de pronto innovadoras, llamativas, ajá, o cómo se puede mejorar lo que ya hay, ¿no? No siempre es lo mismo, tiene uno que buscar algún diferencial, y bien sea porque lo que ya hay se ofrezca acá o se haga de una manera diferente, o si hay algo nuevo que se necesita para hacerlo más llamativo. Perfecto. Ahí continuando con ese rastro inicial, ¿hiciste práctica veterinaria o de una vez ya iniciaste con el tema de imágenes? No, yo hice práctica, inicialmente me dediqué, hice consultas, trabajé a domicilios, hacía turnos en algunas clínicas, lo que le digo, en esa época la parte de ecografía sobre todo no estaba tan... no era tan indispensable como es el día de hoy. Correcto. Entonces, pues leyendo, haciendo cursos, investigando, fue que empecé a desarrollar ese gusto que me empezó a llamar la atención, y sobre todo aplicado a la parte clínica, ¿no? Porque como hacía consultas, hacía clínica, pues digamos que la parte de imágenes que yo hago la trato de enfocar mucho al paciente hospitalizado, al paciente clínico, no es solo el diagnóstico, porque hay algunos colegas que hacen su ecografía y ya prestan servicio a domicilio, como lo hice yo durante muchos años. Correcto. Pero siempre he tratado de darle la aplicación, la utilidad a la parte clínica. Entonces, en ese transitar de la medicina, como me dices, hace ya tiempo, o sea, en ese momento las ayudas diagnósticas no eran tan regulares, o sea, no, ya era la habilidad, sí, no había laboratorio. Laboratorio sí había en la universidad, pero pues digamos que laboratorio, cirugía, medicina
interna, desarrollaban mucho. Pero la parte de imágenes, sobre todo ecografía, no, radiografía, algo se vio. No es como ahorita, sé que en los pensums actuales y en prácticamente todas las universidades está el área de imagenología, la materia como tal, que dura un semestre o algunas dura 2. Está ya la especialización. No, en esa época no. Yo en la universidad tenían un ecógrafo que era humano, era de segunda, era humano, era pesadísimo, tenía que cargarlo, entre 4 estudiantes lo teníamos que cargar y lo utilizaban más para grandes animales, entonces cuando se necesitaban pequeños pues era vaya y pídelo prestado. Y no había mucho conocimiento de esa área, entonces pues puedo decir que en Bogotá fui de los primeros que me empecé a dedicar a investigar y a practicar en esa área. Ok, perfecto. Bueno, ya entonces una vez hablando de ese rastro, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cuándo fue o qué lo movió a tomar la decisión de decir, bueno, voy a empezar con este tema de imágenes y arranco con el tema de domicilios? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Y cómo fueron lo que te digo, la vida, momentos? porque yo empecé a trabajar a domicilios y en esa forma de trabajo conocí a unas personas que tenían un criadero, Sí. criadero de pastor alemán, criadero de pastor de brie. Yo empecé a prestarles los servicios. Por ejemplo, para pastor alemán tocaba obviamente las radiografías de cadera porque son ellos tenían asociados al club canino y pues les pedían las radiografías de displasia. Siempre ellos tenían el criadero en Tenjo. Entonces tocaba desplazarlos, venir hasta Bogotá, hacer las radiografías, todo eso. Cuando querían saber si alguna hembra que querían sacarle cría estaba gestante, pues tocaba esperar a que tuvieran cierto tiempo para sacar la radiografía y confirmar, porque la ecografía todavía no. Entonces como que ese mismo forma de trabajo y ya pues adquiriendo algo de conocimientos, pues dije, oiga, venga, qué bueno sería poder ofrecer este servicio en el sitio, pues para evitar esa dificultad entre comillas del desplazamiento de las mascotas, diagnóstico temprano. Entonces eso fue lo que me hizo como empezar a ver esa posibilidad. Ok, ¿hizo alguna investigación de mercados o llamaba o cómo identificó esa intuición para aquí está la oportunidad, vamos a aprovecharla? En esa época no, o sea, ya como ahorita toda la parte empresarial y todo no se hizo. Digamos que en uno de los sitios, en una de las clínicas donde trabajé, me remitían mucho para radiografía, para ortopedia, entonces pues ahí como que dije, oiga, siempre son varios los colegas que necesitan este servicio, que no tienen, bien sea por conocimientos, bien sea por costos de los equipos, por muchas cosas. Entonces como que dije, pues se me dio la idea de pensar que era una manera posiblemente de ofrecer el servicio, de hacer lo que me estaba llamando la atención en ese momento, y pues de hacerlo más masivo, ¿no? De que usara más gente el servicio. Entonces por eso pensé en la parte de hacerlo a domicilio, pero desde que tuve la idea, que eso fue en el 2005, hasta que empecé ya con el negocio propio a domicilio, fueron 5 años. O sea, yo empecé en el 2010 ya, que pude comprar un ecógrafo portátil, importado, después de intentar muchas veces conseguir un préstamo. Pues no tenía historial crediticio, no me prestaban. Entonces pues fueron 5 años desde que empecé con la idea hasta que empecé a desarrollarla, ¿no? No fue de un momento a otro, la verdad. Ok, perfecto. Bueno, amigos, aquí el doc nos está hablando acerca de ese instinto y que muchas veces no se dan las cosas para allá, pero nunca lo dejó, nunca murió ese sueño y empezó a trabajar. 5 años después inició ya con el proyecto. Tal vez a nosotros nos pasa que tal vez tenemos una idea que puede ser una gran idea, pero tal vez nos frustramos porque, como dijo el doc, tenía limitante de que no tenía historial crediticio, no tenía para que un préstamo, un crédito para comprar los equipos, pero mantuvo el sueño y trabajó, no importa. 5 años, dice el doc, pero logró consolidar ese sueño que había tenido anteriormente. Muchas veces uno dice, si no le dan, se siente cansado, a veces dice, no, esto no es. Creo que más que decir esto no es decir cómo es la manera de hacerlo. Muchas veces uno lo espera de una manera en un tiempo y muchas veces uno es inmediatista. Y cuando no se dan las cosas uno, no, entonces esto no es, cambiamos de idea. Yo no cambié de idea, cambié la manera de buscar esa idea.
Okay. Y sigo en eso porque todavía no lo he terminado. Esto es de todos los días. Hay momentos en los cuales yo también me siento cansado. Digo, ay, no más, no quiero. Es normal, pero digo, no, esto es lo que quiero, esto es por lo que estoy luchando. Llevo luchando tanto tiempo y pues toca seguir. Ok, buscar. Perfecto. Doc, aquí hay algo importante. Cuando nosotros muchas veces tenemos esa situación, hay una expectativa versus realidad. Tal vez la expectativa que tenemos de la profesión, de la carrera, ¿sí? Es una. Sí. Y ya enfrentarse a la realidad, pues es otra totalmente diferente. ¿Cómo vivió ese momento de decir, de salir a la realidad y decir, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué estudié veterinaria? ¿O cómo fue ese proceso de bueno, ya estoy aquí en la realidad, tengo que avanzar? Veterinaria yo siempre la tuve clara, digamos que fue la única profesión que desde pequeño me gustaba, me llamaba la atención. En esa época no había Animal Planet, como ahorita que mucha gente dice, ay, me gustan los animalitos. Nada, en esa época era un programa que los que son de cierta edad se acordarán de Naturalia. Ajá. Con Jacques Cousteau. A mí me gustaba toda la parte de animales silvestres y siempre sentí esa atracción por veterinaria. Pero diría que en esa época también la parte de medicina de pequeños animales no estaba tan desarrollada como está ahorita, ¿no? O yo tenía el concepto, por ejemplo, muchas veces de que la medicina de pequeños o de mascotas era el médico en un garaje con una vitrina, cortando colas y peluqueando. Eso no me llamaba la atención. Okay. Cuando hice la rotación en la universidad, cuando pasé por la clínica de pequeños, me gustó mucho esa parte de manejo de paciente hospitalizado y pues haciendo un análisis retrospectivo digo que en esa época todavía en la universidad no estaba tan desarrollado como está ahorita. Pero pues me gustó mucho y dije, oiga, esta parte de medicina de pequeños como medicina interna, como medicina de urgencias, medicina crítica, me gusta, me llama la atención. La universidad le da unas bases, pero nada de experiencia y uno tiene que salir y hacerse de esa experiencia, buscárselo uno mismo y ser consciente de cuáles son las falencias de uno. O sea, uno siempre va a salir con falencias en algo y decir, oiga, a mí me falta esto, ¿cómo lo puedo suplir? Empecé a asistir a cursos que organizaban dependiendo del área. Al principio a uno le gusta todo y es normal. Me gustaba cardiología, me gustaba dermatología, me gustaban muchas cosas que ya ahorita no hago, pero que me sirvieron para formarme y para darme bases para aplicarlos en cierta, o para decir no me dedico. Pensé dedicarme a ortopedia, hice 2 diplomados en ortopedia y me sirvieron para darme cuenta que no me gusta la ortopedia, pero me sirven para diagnosticar pacientes o para ver una radiografía, para decir en qué momento necesito o a quién se lo remito, que si se lo remito a alguien también sepa que me dé esa tranquilidad de decir, este sabe porque tengo algunas bases de eso. Entonces es un proceso, es de tiempo y es de decir, bueno, que todo le sirve a uno en la vida para algo. Yo digo que hasta para decir esto no. Okay. Eso es importante, es tener eso presente siempre. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí también hay otro consejo importante del doctor, no dejarnos llevar por la moda, porque hay modas. Sí. Está la temporada de X especialidad, la temporada de lo que más se está vendiendo y tal vez nos desenfocamos de esa intuición inicial o eso que estaba en tu corazón que decías, no, yo me tengo que inclinar por esta área. Entonces tal vez eso es lo importante, damos muchos saltos en diferentes áreas y no consolidamos nada. Este tema es complejo porque el desplazamiento, el tema de los tiempos. Bueno, háblanos acerca de una de esas experiencias que tuvo en sus inicios. Bueno, cómo podía cumplir con esa agenda, cómo fue ese tema del manejo del estrés, la ansiedad, la depresión, con ese tema Doc, ¿a qué hora llega? ¿Qué pasó? Sí, entonces sí, empecé a ofrecer el servicio. Inicialmente decía, no, llego a tal hora y pues al principio me daba cuenta que no lo cumplía, entonces ponía rangos de tiempo, los cuales tampoco eran fáciles de cumplir. Sí. Yo no sectorizaba, sé que ahorita hay muchos colegas que prestan a domicilio que dicen, no, yo voy en tal sector y todo. Yo, pues, por el gusto y por el prestar el servicio, iba de norte a sur, me devolvía para el norte y después si salía otra vez para el sur me devolvía. Okay. Entonces eso hacía que el tiempo se alargara, el estrés era altísimo y andaba de muy mal genio yo porque el tráfico estresa demasiado, la verdad. Pero pues digamos que de todas maneras dentro de todo yo pues lo que hacía me gustaba, ¿no? Era lo que había luchado, lo que esperaba. Obviamente entre más servicios prestara pues me servía no por la parte económica sino por aprendizaje, obviamente. Okay. Entonces
pues también trataba de prestar el apoyo a los colegas, pero sí era complicado, fue bastante complicado. Yo duré 9 años haciendo domicilios. 9 años. 9 años andando a Bogotá, Ok. la verdad. Bueno, ¿y cuándo decidió? Dijo, bueno, ya es suficiente domicilio, ya es el tiempo de tener un sitio fijo. ¿Cómo fue ese tránsito o esa decisión? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Y se dio la oportunidad de hacer una sociedad en la cual el socio ponía el tomógrafo. Ok. Entonces, digamos que dije, bueno, me dio bastante miedo, la verdad, porque era dejar lo que ya venía acostumbrado a hacer, lo que ya sabía más o menos cómo se movía, cómo estaba. Pero pues dije, bueno, si me gusta la tomografía y si es la única manera de hacerlo y si esta persona se da la opción de hacerlo, pues hagamos la sociedad. La sociedad no funcionó, fue un fracaso, diría yo. Bueno, no fracaso porque hasta las cosas que salen mal le enseñan a uno. Uno tiene Correcto. que sacar de, como dicen, de los fracasos lo bueno. Ajá. Pero pues la sociedad no funcionó, el tomógrafo no se pudo poner a punto, fallaba mucho. Yo tengo conocimiento de la parte de lectura y de ver imágenes, pero la parte de adecuación, de funcionamiento y todo eso, no. Yo creí que la persona sabía, pero hubo muchas fallas en esa parte inicial. Tuvimos tomógrafo, sí, fuimos la primera clínica en Bogotá que tuvo tomógrafo. Sí. Y era empezar a abrir ese mercado, era empezar a ofrecer, a decirle a los colegas y a los propietarios, venga, esto sirve para esto. Pues desafortunadamente no funcionó, pero pues ya había firmado contrato en el sitio, contrato de arrendamiento y un contrato comercial que era por 3 años. Entonces, pues a pesar de que la sociedad se acabó y de que él se llevó el tomógrafo, pues yo ya tenía que seguir ahí. Entonces dije, bueno, pues ya estamos acá, ya toca mirar a ver cómo salimos adelante. Afortunadamente, pues hubo colegas que siguieron remitiéndome, hubo unos que solo les interesaba el domicilio y pues buscaron otras opciones, hubo unos nuevos que empezaron a remitir, y pues ahí fue funcionando la cosa. Ya por obligación tenía que seguir con el sitio porque me salía muy costoso de entregar el arrendamiento, ya había vendido la camioneta. Bueno, entonces dije, bueno, pues ya sigamos. A veces, vuelvo y digo, la vida le pone a uno las cosas ahí, uno al principio no entiende por qué, pero pues se van dando. Desde que uno esté seguro de lo que quiere, pues toca buscar cómo se sortean esas dificultades. Perfecto, bueno, nos dice, bueno, pasa a un sitio fijo, prácticamente tienes que iniciar nuevamente, porque la base de datos de clientes, la mayoría eran de domicilios, sí, muchos no iban a desplazarse para el servicio de tomografía o imágenes. Entonces, ¿cuál fue esa estrategia o cómo hiciste para empezar en esos inicios en el punto fijo para hacer crecer? Y pues básicamente fue ofrecer algo adicional, ¿no? De ofrecer la parte de hospitalización, la parte de cirugía, la parte de laboratorio clínico, porque pues desde que se pensó en montar el sitio era con todos los servicios, ¿no? 24 horas, o sea, un hospital. Y pues digamos que fuera una parte fundamental del tomógrafo, que en esa época no había. Pero pues todo lo otro se montó, entonces empezó a ofrecer el servicio a los colegas. Siempre he querido y la idea ha sido ofrecer apoyo a los colegas. Entonces nada, se empezó a ofrecer, pues la parte de imágenes se siguió ofreciendo, lo que yo hacía, la parte de hospital, la parte de cirugía. Y pues afortunadamente hubo gente que ya me conocía, sabía mi forma de trabajar, confiaban en mi trabajo y pues lo remitía, y otros que se fueron ahí desarrollando de a pocos. El voz a voz ayuda mucho. El voz a voz, ok. Bueno, acá también hay otra enseñanza, queridos amigos, que es, bueno, tenemos responsabilidades y ante una situación difícil, pues el objetivo es que solucionar. Ya no tenías el tomógrafo, que era la razón principal de tener el punto fijo, pero el objetivo es, bueno, tú mismo lo dijiste, la vida nos presenta situaciones en las cuales tenemos que solucionar. Y tal vez a veces hacemos la pregunta incorrecta. ¿Por qué me pasa esto? Y no hacemos la correcta, es ¿para qué? Entonces, bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo te tuviste que rodear? ¿O hiciste alguna alianza? ¿O cómo trabajabas para el tema de el voz a voz, la publicidad, para que te dieras a conocer? Pues cuando empezamos con el sitio y cuando teníamos la sociedad, contratamos una persona en la parte administrativa, y pues ya con él nos sentábamos, bueno, ¿qué opciones hacemos? Hagamos folletos, vamos a visitar, hagamos llamadas, empecemos a ofrecer servicios, empecemos a
a darle la tranquilidad a los colegas de que no nos interesa, siendo muy sinceros, el cliente o la mascota, nos interesa es el colega, y la idea es ofrecerle el servicio, que se sientan tranquilos de que pueden remitir y no van a perder el cliente como tal, no van a perder el paciente, y creo que eso fue algo fundamental y todavía es algo fundamental. La esencia de la empresa es eso, que el colega tenga la tranquilidad de que hacemos lo que el colega necesite, llegamos hasta donde el colega nos deje, porque pues uno sabe que pasa que a veces la gente le gusta mal el sitio o algún colega habla mal del otro por ganarse el cliente. Sí. Entonces creo que eso fue algo fundamental, de decirle, hablar con los colegas y decirle no, a mí me sirve como cliente más usted que me puede remitir 5 o 10 pacientes que un propietario de mascotas. Ok, perfecto. Bueno, aquí también el doc desarrolló ese olfato para identificar cuál era su cliente ideal. Y el cliente ideal pues ya definió que no era el dueño de mascotas, sino era médico veterinario que requería servicios profesionales especializados, que era lo que tú trabajabas. Es decir, el doc se especializó en ser un centro de referencia. Sí. Listo, ok, perfecto. Entonces ya saben, más adelante vamos a hablar acerca de este tema, para que ustedes, si tienen alguna situación con alguna mascota y tienen la necesidad de remitir, bueno, aquí el doctor Gustavo Tovar pues les ayuda en todo ese tema de no solamente imagenología, sino pues otros temas ya a nivel de medicina interna, me dijiste, hospital, cirugías, ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar acerca de una situación especial, Doc. Como todos sabemos, llega pandemia. Y pandemia llega a transformar todas nuestras vidas, nuestros negocios. ¿Cómo manejaste ese tema de pandemia y qué situación específica tuviste que sortear allí en pandemia? Pues al principio yo creo que a muchos nos pasó, y sobre todo cuando teníamos sitios que ofrecíamos servicios especializados. Pandemia fue, yo creo que un beneficio para la profesión en general. Okay. Aumentó clientela, aumentaron los servicios. Obviamente al principio hubo miedo cuando cerraron, pero pues no, fue una ventaja para nosotros y con muchos colegas que hablaba y que hemos hablado después. Sí, pandemia funcionó porque uno no sabe, creo que la gente andaba más pendiente de sus mascotas y se daban cuenta de cosas que de pronto antes no se daban cuenta, pero pues inicialmente fue bastante bueno. Hizo inclusive que se reforzara un poco el personal y los servicios que teníamos durante esa época. Tuvimos bastante trabajo. Ya cuando se empezó a reactivar nuevamente o a volver a la normalidad, como se dice, yo tuve un problema de salud. Me dio COVID y a mí me tuvieron que hospitalizar. Yo estuve 42 días en unidad de cuidados intensivos. Entonces pues fue bastante difícil para la empresa, porque pues digamos que la cabeza se perdió. No estaba, muchos colegas obviamente remitían nada porque yo estaba, entonces dejaron de remitir, de prestar el servicio. Esa parte fue dura para la empresa, pero pues afortunadamente la gente, los colaboradores, pues ahí estuvieron, obviamente preocupados, obviamente sin trabajo, pero también dispuestos a apoyar, a ver qué necesitaban hacer para que la empresa siguiera. Entonces sí, y además que no fue solo el hospital, sino el proceso de recuperación después, porque todo el tiempo fueron casi 3 meses en los cuales yo no estuve trabajando. Okay. Pero pues se mantuvo la empresa afortunadamente, y pues sí depende uno mucho de los colaboradores, los que estuvieron en esa época, los que aún siguen conmigo. Pues yo siempre he estado agradecido con ellos por ese compromiso. Y son cosas que uno no espera, obviamente uno nunca se prepara para eso, ¿no? Uno no espera un revés. Cuando hacía domicilios, por ejemplo, me robaron un equipo de rayos X, no estaba preparado para eso, y eso es un descuadre financiero bastante importante, porque no es solo que toca volver a comprar el equipo, sino que queda uno un tiempo sin trabajar. Entonces creo que uno muchas veces fallamos en prever ese tipo de situaciones, ¿no? Pero pues afortunadamente se pudo sortear. Bueno, esta es una situación compleja porque no estamos preparados, como dice el doc, para vivir esas situaciones o ese revés de la vida. Pero bueno, tiene un propósito, y tienes un propósito aquí para ayudar a todos los médicos veterinarios
¿Qué fue lo que transformó? O sea, prácticamente aquí podemos decir que este fue como el valle de la muerte, que es como una situación que estamos arriba, vamos subiendo bien, pero nunca nos explicamos que viene una caída, viene una situación, una enfermedad, una quiebra, ¿sí? Y no sabemos qué hacer. ¿Cómo transformó esto tu vida? ¿Cuál fue tu nueva perspectiva después de que regresaste? ¿Hiciste algún cambio a nivel de esta situación? ¿Cuál es tu nueva forma de ver la vida después de esa situación? Entonces al principio sí empieza uno a valorar mucho más las cosas, la vida. Empecé a replantear, pensé en cerrar la clínica y no seguir. Sí. Pensé dedicarme a hacer charlas motivacionales a los colegas. Correcto. Hasta en escribir un libro y tenía el título, o sea, en todo ese soñar por la misma medicación, creo yo, tenía el título del libro y sabía qué iba a escribir y qué iba a hacer. Se me pasó, después se me olvidó, porque pues, la verdad. Pero también ya una vez volví a la clínica, vi al equipo de trabajo que siguieron ahí, que estuvieron apoyándome, desde lejos obviamente, pero no dejando caer la empresa y haciendo pues lo que ellos podían y lo que les nacía para que siguiera la empresa. Y dije, no, pues tampoco puedo ser desagradecido y pensar en mí, cerrar y miren a ver qué hacen. Sí. Entonces eso fue algo que me motivó a decir, bueno, nada, vamos a retomar, vamos a seguir. Pero pues creo que uno cae, o sea, sí soy mucho más agradecido, valoro muchas más cosas, pero también creo que uno vuelve a la rutina de todo y como que vuelve y cae o vuelve y cree que eso no le puede pasar a uno hasta que a muchas de la vida vuelve y le dice, oiga, ojo, porque la cosa no la tiene asegurada, no siempre va a ser así. Entonces eso vuelve y sucede. Pero sí ayuda, claro, bastante a ver las cosas de una manera diferente, de ser más agradecido. Perfecto. Bueno, mis queridos médicos veterinarios, aquí tenemos una noticia de última hora. El doc dice que ya tiene el 80% de su libro, entonces esa es una historia que se tiene que, o sea, que todos tenemos que conocer, ¿sí? Porque tal vez muchos vivimos esa situación y no sabemos cómo manejarla, cómo vivirla. Entonces, ahí tenemos una muy buena fuente, digamos, de otras oportunidades que, como tú dijiste, la misma vida te está dando para bueno. O sea, entonces, Doc, aquí ya lo lanzamos. Mis queridos amigos, la próxima feria del libro tenemos al doctor Gustavo ahí haciendo su lanzamiento de su libro. No nos diga el título todavía, eso va a ser sorpresa, pero bueno, Doc, eso es chévere porque eso nos indica, bueno, con lo que viví puedo ayudarle a alguien a que tal vez está manejando una situación. Tal vez tú como médico veterinario que llevas 10, 20, 30 años y crees que todo está normal, sigue normal y no te preparas para estas cosas, pero pues aquí la vida nos indica que no podemos dar nada por sentado. Hoy es el día más importante, hoy es el día porque es un presente, es el hoy y es lo que tenemos que disfrutar. Y muchas veces, como dijo el doc, caemos en el día a día, en la rutina y nos olvidamos de las cosas verdaderamente importantes. Entonces, aquí la lección del doctor Gustavo es, bueno, importante también agradecer, ser agradecido, valorar lo que tenemos, porque también estamos en una profesión que da muchas satisfacciones, el poder ayudar, el poder salvar esas mascotas. Eso es una profesión muy dignificante. Entonces, Doc, ahora viene, bueno, ya hemos conocido, bueno, cuáles fueron sus inicios, cuál fue su transición ya de la parte inicial de como médico veterinario, después hacer sus domicilios, después ya venir aquí al tema del punto físico, su situación de salud, y bueno, ahora viene ya, digamos, el siguiente paso, que es ya consolidar. Dice, Doc, tengo muchas cosas y todavía estoy iniciando, todavía me falta mucho. Sí, entonces, dentro de esas perspectivas y propuestas que tiene, proyectos, ¿cuál es ese olfato que le indica hacia dónde tiene que ir o cuáles son las oportunidades que tiene que aprovechar con base en el mercado en el sector veterinario? Yo digo que no es solo por la parte económica que uno tiene que verlo, sino qué beneficio me va a dar eso personal, profesional y sobre todo para la salud de las mascotas, ¿no? Okay. Digamos que yo creo que ando constantemente en cursos de actualización, leyendo, hice una maestría, entonces digo, venga, esto me gustaría tenerlo porque puede servir para esto, tiene muchas aplicaciones, tiene muchas ventajas. La gente cada vez exige más, los tutores, los propietarios de mascota cada vez exigen más cosas en cuanto a servicios, y la medicina pues como tal está avanzando mucho, se está desarrollando. Entonces yo digo, bueno, todo eso se necesita tomografía, se necesita resonancia, se necesita un arco en C, se necesitan muchas cosas
que sé que la limitante para muchos de nosotros es la parte de costos de los equipos. Sí. Pero pues, o sea, una frase que yo tengo es, uno tiene que tener proyectos, puede no tener plata porque la plata lo tienen los bancos, lo tienen los inversionistas y pues desde que uno tenga un proyecto bien estructurado, pues la plata se tiene que conseguir de alguna manera. Es correcto. No siempre es rápido y, porque digo, yo el tomógrafo que tuve ya hace 5 años que no lo tengo y llevo 5 años de buscar opciones, de mirar, de bueno, cómo puedo hacer, de cotizar, de averiguar, de ver si es nuevo, si es usado, de buscar opciones. O sea, no he dejado de lado y todavía no la tengo, pero pues ahí está el proyecto, siempre está presente, siempre busco la manera, siempre veo porque es algo que sé que es útil, sé que es algo que me gusta, sé que es algo que puede hacer que se mantenga o se pague, digámoslo así, en unos tiempos moderados. Sí. Pero vuelvo y digo, no es hacerlo por economía o por decir es que me voy a volver millonario, no, es por un gusto, una atracción, un conocimiento y ofertar algo a las mascotas, a la salud, a los propietarios. Entonces, esos son los proyectos. Ok. Bueno, Doc, aquí terminamos esta primera fase y muchas gracias pues por abrir su corazón, por esa honestidad, porque no todo el mundo es fácil hablar de ese tema, de mostrar esas cicatrices que tal vez nos van formando a través del desarrollo empresarial. Pero aquí es donde, mis queridos amigos, se va desarrollando el olfato empresarial y creer en el proyecto y los procesos. Doc tiene claro el enfoque hacia dónde va. Que no se ha dado la oportunidad, pero esa es la importancia de la resiliencia, que es seguir enfocado en el sueño, no soltarlo y seguir trabajando. ¿Para qué? Para estar preparado cuando llegue esa oportunidad. Y sé que va a llegar muy pronto, Doc. Una pausa rápida para los que están escuchando este episodio. Sé que dirigir una clínica veterinaria no es tarea fácil. Muchas veces el día a día te saca de tu propósito. Y aunque sabes que tu negocio tiene potencial, no está funcionando como debería, ya sea en las ventas, en el talento humano o en los procesos. Si esto te suena familiar, quiero ofrecerte algo, una RX empresarial. Es un diagnóstico gratuito de 30 minutos donde evaluamos la situación actual de tu negocio o clínica veterinaria. Sin costos, sin compromiso, solo estrategia pura para que devuelvas a tu negocio o clínica veterinaria el rumbo que necesita. Para solicitarla, solamente haz clic en el enlace que está en la descripción y sin más preámbulos, sigue disfrutando de este episodio. ¿Cuáles han sido esas estrategias a nivel empresarial o algo que le ha tocado, digamos, habilidades a aprender para, digamos, estructurar mejor? No como un veterinaria, no como un centro de imagen, sino como una empresa. ¿Cuáles han sido esas? Sí, es difícil porque uno no tiene la formación empresarial ni el conocimiento. Y pues uno debe tenerlo, o sea, y creo que es una falla, y yo caía en esa falla. Uno como veterinario no ve la medicina veterinaria como una empresa. Y empresa, a veces uno dice empresa, entonces tiene que ser un edificio de 10 pisos con máquinas y con quién sabe cuántos empleados. No, empresa puede ser un pet shop, un consultorio. Claro que uno entiende que decir, bueno, yo voy a montar un consultorio y entonces voy a contratar contador, administrador, los de marketing y recepcionista y todo eso, pues posiblemente no le va a dar económicamente, pero sí tiene que tener unos conocimientos para saber cómo se deben hacer las cosas, o si contrata a alguien, pues qué es lo que espera de eso. He hecho cursos de la parte de gestión empresarial, de formación, me he asesorado, tengo pues todo un administrador antes, tengo una administradora ahora, tengo pues alguien que maneja redes, alguien que está empezando con la parte de inteligencia artificial, de IA, que también yo le tenía como miedo, entre comillas, por desconocimiento, por muchas cosas. Entonces tocó empezar a averiguar, venga, esto qué es, cómo se puede aplicar, cómo sirve. Entonces estamos viendo cómo lo aplicamos acá en la clínica. Entonces sí, tiene uno que andar muy pendiente de eso. Entonces, pues, o le dedica uno tiempo a eso,
unas horas a la semana, el mismo día, todo eso, o contrata a alguien, pero si contrata uno a alguien, uno tiene que estar pendiente y tiene que saber algo de eso, ¿no? Por lo menos estar mirando la forma de que se desarrollen las cosas. Y creo que eso sí, una de las partes un poquito más difíciles, porque yo en la parte médica pues ya tengo experiencia, conocimiento, voy a un seminario y sí, me actualizo y digamos que se me facilita más. Sí. Pero cuando voy a uno de marketing hay temas que, por ejemplo, que el EBITDA y que el estado de pérdidas y ganancias y que los PKIs, o sea, claro, son temas completamente novedosos para uno, entonces no son fáciles, pero pues uno tiene que tener algo de conocimiento para decir, venga, y para decir también, bueno, cómo vamos a fortalecer esto, ¿no? Por ejemplo, yo antes de lo que estoy haciendo hace poco es, digamos, definir las unidades de negocio, que es de lo que le dicen a uno, bueno, cuáles son sus unidades de negocio. Ajá. Que las mías son unas, las de otros sitios son otras y todo eso, pero eso uno no lo tiene claro. Ajá. Entonces, bueno, venga, sentémonos, mis unidades de negocio son estas, cómo puedo fortalecer esta, cómo puedo hacer esta, qué puedo hacer para esta, qué puedo hacer yo, a quién tengo que contratar para que esto se desarrolle. Es un proceso pues interesante, es de tiempo, es de conocimiento, pero pues vuelvo y digo, es algo que uno tiene que hacer para que una empresa se desarrolle, para que funcione bien. Ok, perfecto. Bueno, acá el doctor Gustavo nos ha dado un ejemplo de ese instinto empresarial que desarrolló. Ya estamos hablando que la pasión nos lleva a ser autoempleados, pero los procesos nos llevan a ser empresarios. Y esa es tal vez la mentalidad que todos nosotros debemos cambiar, porque tal vez estamos pensando, no es que yo no tengo una empresa, como decías, no, yo tengo un pet shop, yo tengo una peluquería, no, yo tengo un centro veterinario pequeñito. Pero así sea domicilio. Así sea domicilios, es una marca personal, tú eres solo. Sí, no, debes entender que no es un emprendimiento, es una empresa. Y cuando lo vemos así desde el principio, pues definitivamente sabemos, lo dijo el doc, no, es que yo empiezo y soy pequeño, no puedo contratar mucho personal, pero hay diferentes niveles. Claro. Hay niveles y todos tenemos que pasar por esos niveles, todos empezamos en pequeño, pero con un sueño grande. No importa, empezar pequeño es válido. Claro, pero digamos que yo caí pues, en ese error, digamos, cuando hacía domicilio yo era autoempleado, pero no veía lo mío como una empresa, ¿no? Lo veía como un servicio y mezclaba todo, no llevaba contabilidad, no hacía por ahí media puntada, no sabía cuánto ganaba, cuánto gastaba, no sabía, no. Y todos los créditos eran a nombre personal y todo eso, porque no tenía conocimiento. Yo ahorita empezando a aprender, yo digo, yo me equivoqué demasiado. Sí. Ya cuando hacía domicilios no lo manejaba como empresa, he hecho muchas cosas mal. Con punto fijo también al principio me equivoqué, pero pues eso le sirve a uno, ¿no? Vuelvo y digo, el problema no es equivocarse, el problema es seguir haciendo las cosas mal, y sobre todo por desconocimiento, ¿no? Porque pues si uno no averigua, si uno no mira, si algo no se está dando como uno quiere, pues uno dice, venga, algo está pasando, ¿qué puede ser? He contratado asesorías externas para decir, venga, díganme cómo estoy funcionando, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, porque a veces uno metido en el día a día, viendo las cosas desde su punto de vista, cree que todo lo está haciendo bien, y eso es un error. A veces uno tiene que decirle a alguien, oiga, alguien que tenga experiencia, que sepa, decirle, venga, dígame si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, qué puedo mejorar. Y eso es válido, eso uno nunca deja de aprender, eso sí, ni en la parte médica y mucho menos en la parte empresarial, siempre aprende algo, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que solucionar, entonces uno tiene que estar dispuesto a eso. Ok, perfecto. Bueno, gracias Doc, porque han sido consejos muy prácticos y aquí tal vez como el Doc te has identificado, estás en el día a día y te pierdes la perspectiva de lo que está sucediendo en el mercado, cuáles son las nuevas tecnologías que están llegando, qué está haciendo la competencia, qué es lo nuevo que está llegando al mercado. Y algo importante que debemos entender es que el olfato de inversionistas están puestos los ojos en el sector veterinario, ¿sí? Y nosotros que estamos en el sector veterinario no nos hemos dado cuenta de la oportunidad, del crecimiento exponencial que ha tenido el sector veterinario y estamos quietos. El objetivo, como dice el doc, salir de la zona de confort, que no le gusta estudiar administración, que no le gusta el marketing, las finanzas, ¿sí?
pero es importante conocer esos temas para entender cómo debo manejar la empresa. No es, como le digo inicialmente, que tú ahora vayas a hacer cirugía, consulta y el balance, ¿sí? O hacer telemercadeo. No, sencillamente es que conozcas cómo funciona para poder entrenar, saber cuál es el proceso y traer las personas correctas para que tú estés supervisando. El objetivo, como dijo el doc, resumiendo lo que ha dicho, pasar de ser ese médico veterinario operativo a convertirse en ese médico veterinario estratega, CEO, administrador, visionario. Entonces este es un instinto que se desarrolla, que no nos gusta muchas veces. No, el doc lo dijo, que se le evita, que los KPIs, ¿qué es eso? Hábleme en español, ¿sí? Pero es importante aprender a leer un balance. Pero es que yo no soy contador, pero un balance nos indica la salud financiera de nuestra empresa. Y si no conocemos los índices, los KPIs, que es lo que tenemos que medir para que verdaderamente entendamos, bueno, lo que estoy haciendo está bien, estoy generando suficiente facturación, estoy llegando a mi punto de equilibrio, estoy perdiendo, estoy capitalizando, o por el contrario, estoy sobreendeudándome. O sea, son cosas sencillas que uno dice, no, yo solamente estoy para atender perros y ya listo. No, es importante ese crecimiento integral, como dice el doc. Y también nosotros somos de generaciones que tal vez, ay, que la inteligencia artificial, que el marketing, que haga un reel, ay, qué pereza, no, es que me da miedo, ¿sí? Pero hay que lanzarse. Y el doc nos ha dado, digamos, unos vistos de ese olfato que fue desarrollando, ¿sí? Y tú nos hablabas ahora acerca de el tema de inteligencia artificial, que es otro coco ahí, es un tema que dice, no, nos van a reemplazar, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo has aplicado ese tema de inteligencia artificial específicamente aquí a IDIVET? La inteligencia artificial se puede aplicar en muchas áreas, en muchas cosas, y una de esas es, bueno, miremos la parte de respuestas. Y pues uno dice, sí, si yo llamo a X empresa y sé que me contesta una máquina y me responde, y uno dice, no, eso para uno no, eso no se va a hacer, no aplica, o va a ser muy costoso, o va a ser, pero pues es muy asequible, puede ser muy útil hasta cierto punto. Igual ellos lo dicen, mire, esto llega hasta cierto punto, de aquí para allá pues y ya está la persona que tiene que entrar a responder, a interactuar. Ajá. Pero pues la idea es que sí agilice mucho más, que quite trabajo. Hay cosas que son muy repetitivos, digámoslo así, que puede solucionar una máquina. Entonces la estamos implementando hasta ahora para esa parte de, pues como de atención al cliente, digamos así, de filtro inicial, de dar respuesta, de encaminar. Se puede aplicar para la parte médica, se puede aplicar para la parte diagnóstica, pero pues vamos por partes. Hasta ahora está así, digamos que vamos a ver, pues yo también tengo que aprender de eso, no me la sé, y entonces estoy mirando pues esa parte como para decir, bueno, vamos escalando y vamos viendo en qué otras áreas se puede aplicar. Ok, perfecto. Miren, aquí también el doctor Gustavo nos habla acerca de eso. Lo importante no es que sea otra moda, como dice la inteligencia artificial, todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero lo importante es que salgas de esa zona de confort, es el paso. Como dice el doc, hay varias etapas y arrancamos con la de mayor necesidad o mayor problema. Y esto es importante porque ya la mayoría de nuestros clientes, y más que ahora viene una nueva generación de clientes, ¿sí? Las nuevas generaciones son más digitales, sí. Ya no hablan por teléfono, entonces por WhatsApp. Entonces también tenemos que adaptarnos al tipo de clientes, a los médicos veterinarios que son muy tecnológicos, ¿sí? Pero eso nos indica que identifica cuáles son esas necesidades o cuáles son esas tareas repetitivas que no aportan valor a lo que estás haciendo y que se pueden automatizar. Bueno, doc, tú decías algo al principio acerca de las finanzas, que revolvías las finanzas personales con las del negocio, porque es importante desligar las finanzas personales de las finanzas de la clínica o del negocio. Porque pues tengo que saber si hay punto de equilibrio, ¿no? Yo soy sincero, digamos que todo lo empecé como les dije ahorita, con créditos personales, con tarjetas de crédito y todo, y pues todavía no he podido o no he terminado o la empresa está pagando algunos créditos que son personales y todo. Correcto. Y pues todavía se mezclan algunos puntos eso. Trato de separarlos porque pues de todas maneras la empresa no lleva mucho tiempo. Hasta ahora estoy tratando de separar eso, pero pues sí, uno tiene... el contador, los administradores, todo le dicen, y es un error en el cual cae uno, digo, y uno no se paga un sueldo, ¿no? Claro. Así tenga empleados, no, y
siempre sí, primero los empleados obviamente uno no les puede quedar mal ni les debe quedar mal, pero pues es que uno es un empleado también debería pagarse. Entonces, cambiar toda esa mentalidad que no la tenía antes por desconocimiento, pues es un proceso también, ha sido un proceso para mí. Pero pues sí tiene uno que manejar todo aparte, ¿no? O sea, lo personal de lo empresarial tiene que ser muy, muy diferente. Perfecto. Aquí el doctor Gustavo ha afinado el olfato y ya sabe que no puede cometer los mismos errores que cometió antes, que era el de mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio o clínica veterinaria. Y también, doctor, tocaste un tema importante, mentalidad. Estamos en algo cultural que tenemos que cortar. Digamos, son las palabras que nos decimos, la autoexclusión, no, es que tal vez a mí no me van a pagar por lo que yo merezco mis servicios veterinarios, sí, pero aquí es un tema de mentalidad y eso se organiza cuando entendemos, no es un negocio, no es una clínica, no es un pet shop, no es una peluquería, es una empresa. Y como tal, desde el principio estableces los costos fijos y los costos variables. Y tú como médico veterinario tienes que incluirte en la nómina. Claro, con base en los gastos personales, familiares, estableces cuál es ese salario que tú necesitas y mereces y lo colocas ahí dentro del presupuesto. Y eso ya que te va a indicar, ya teniendo claro cuáles son tus costos fijos, tus costos variables. Bueno, me da un número. Ya sé que esto es lo que tengo que vender mensualmente. Entonces, ahí empieza ya, cómo desarrollo la estrategia, cómo atraigo los clientes correctos, cuáles tú lo dijiste, cuáles son mis unidades de negocios, cuáles son las más rentables, cuál es el que más rentabilidad me deja, cuál es el que le hago mucho esfuerzo, se vende mucho, pero que me deja un margen pequeño, que estoy utilizando mucho inventario tal vez, si tienes una clínica con pet shop, tal vez te estás cargando 25 o 50 mil dólares en inventario, que tal vez se mueve de 30, 60, 90 días y solamente deja un margen del 5 o el 10%. Cuando hacemos esta tarea ya nos damos cuenta, bueno, este producto yo creía que era el más rentable, pero resulta que no me está dando utilidad. Cambiémoslo, ajustemos el precio, definitivamente no le hagamos fuerza, enfoquémonos en otro. Todo esto es información que no la podríamos tomar si no tenemos una estructura, si no conocemos nuestros gastos, nuestros costos, si no sabemos qué vendemos. Eso es importante también, el doc lo ha dicho, ese sistema trabaja para nosotros. Ya nosotros no seríamos el sistema, como te pasó antes de pandemia. Tú eras el sistema y todo lo hacías. ¿Sí? Entonces, acá hay una gran enseñanza y debemos estar preparados para lo que viene. Listo, doc, este bloque interesante. Ahora vamos a pasar al tercer bloque, que es el rastro rápido. Aquí va a ser 5 preguntas rápidas, ¿sí? Vamos a hacer de una manera coloquial y lo primero que se le ocurra a la respuesta, o si quieres profundizar, la profundizamos. Entonces, listo. Hábitos, vamos a hablar de hábitos diarios. Vamos aquí, el primero, olfateo de la mañana. ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? Trato de revisar algunas noticias específicas de la parte gremial, ¿no? Y de cursos de actualización. Ahora, en el rastro del conocimiento, ¿tienes algún libro que recomiendes o escuchas algún podcast o algún mentor que te haya ayudado en todo este proceso empresarial? En el empresarial, digamos que llevo poco, pero pues puedo hablar de... tengo mucha relación con Eliana Mogollón, sí. Con César Morales del Congreso de León, trato de seguirlo. Digamos que son los dos que, bueno, y últimamente algo con Gabriel Dorado también. Son como los que trato de seguir un poquitico en la parte empresarial, ¿no? En la parte profesional, pues sí, pues en la parte de imágenes tengo mis referentes personales también. Perfecto, vamos aquí a hablar de la presa favorita, hablando ya distinto, empresarial. ¿Cuál es ese servicio ahora de tu clínica que dice, wow, este es el que más rentabilidad me deja o me da, o cuál es el que más satisfacción te da? La parte de paciente crítico de medicina interna, cuando salen bien, porque también es el más desgastante, y cuando las cosas no se dan es el más decepcionante. Entonces, pero toda esa parte toda esa adrenalina de que el paciente está crítico, de que midamos gases, de que hagamos esto, me gusta mucho. Rentabilidad, de pronto, algunas cirugías digo yo que son rentables cuando uno ya tiene experiencia, porque pues se da mucho menos tiempo anestésico, mucho menos productos, entonces pueden dejar más rentabilidad. Al principio, cuando uno está aprendiendo cirugía, pues
puede que la rentabilidad no sea la que uno espera, ¿no? Entonces, pero de rentabilidad podría decir que cirugía, de satisfacción la parte de paciente crítico. Ok, perfecto. Bueno, aquí vamos a ver el instinto del futuro, Doc. De aquí a 5 años, ¿cómo es el tema de la medicina veterinaria y qué oportunidades ves que es importante que aprendamos a aprovechar? Lo decías tú hace poco, es un sector que está en constante crecimiento, no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica. Si no fuera así, no estaban llegando grandes empresas o conglomerados a montar muchos puntos, muchas redes. Tiene ventajas, pero uno tiene que buscar la manera de diferenciarse, ¿no? Okay. En lo que sea, así sea una peluquería, o sea, puedes tener 4 o 5 peluquerías al lado, pero ¿qué te va a hacer diferenciar a ti de las otras? ¿Por qué te tienen que escoger y cómo vas a mostrar eso? En la parte de medicina, que es lo que yo manejo, está por hacer todo, diría yo. La parte de equipos de diagnóstico, pues avanzada entre comillas, lo que les decía, resonancia, tomografía, arco en C, eso está por desarrollar y poco a poco se va viendo la necesidad y para mí pienso que por ese lado es, pero yo pienso que cualquier área de la medicina veterinaria tiene una fortaleza grande en cómo desarrollarse. Perfecto, yo voy a profundizar aquí el rastro que identificó el doctor Gustavo. Él lo dijo claramente, bueno, es cierto, todos los años, cada semestre están saliendo médicos veterinarios, ¿sí? Colocando sus negocios, su atención a domicilio, pero están saliendo muchos más negocios colocando las mismas infraestructuras. Pero si tú te das cuenta, una infraestructura de un negocio, una clínica veterinaria es similar. Entonces es importante que hagas un alto en el camino, evalúes qué es lo que estás haciendo y pregúntate, ¿cuál es mi diferencial? ¿En qué yo soy verdaderamente bueno? Porque el problema es que hemos caído en la política de precios. Yo creo que ya para cerrar, Doc, nosotros aquí tenemos un bloque ya, digamos, muy personal en el que decimos, bueno, Doc, con la experiencia que usted tiene de todos estos años, si el día de mañana ya no tuvieras IDIVET, tus equipos, te quedas nuevamente para arrancar desde cero y con el aprendizaje que tú has tenido y desarrollado todo este tiempo, ¿cuál sería ese olfato, ese rastro que seguirías o ese instinto que aplicarías para nuevamente llegar a la posición en que estás y alcanzar ese meta que tienes al futuro? Yo diría que si uno es bueno, si uno tiene un conocimiento en el área que sea, eso la va a explotar. Yo hace mucho tiempo le escuché una frase que se me quedó a alguien, es que tu bolsillo alimente tu mente, que tu mente alimentará tu bolsillo. Ajá. Entonces, si uno sabe hacer algo y lo sabe hacer bien, una sola cosa, digamos, puede ser solo una cosa, eso le va a servir para que así uno caiga, pues se pueda volver a levantar, como dicen. Ajá. Entonces, pienso que es eso, fortalecer un área. Ok, Doc, a mí me parece que esta frase, yo me quedo con esa frase. Doc, repitámosla nuevamente para nuestra comunidad. Que tu bolsillo alimente tu mente, que tu mente alimentará tu bolsillo. Wow, acá está lo más importante, porque eso es lo que menos hacemos, ¿sí? Entonces el Doc ya ha dicho algo importante. Tal vez tú crees, no, es que ya llevo tanto tiempo y para hacer otro curso, es que eso es un gasto. Bueno, entonces, Doc, gracias por haber abierto las puertas de su empresa, gracias por haber sido honesto en contarnos todas sus experiencias. Y amigo, tú que nos estás escuchando, si te gustó este contenido, no olvides compartirlo con un colega o amigo. Tal vez tú lo has visto y está necesitando escuchar este podcast, escuchar el testimonio del doctor Gustavo. Entonces, no olviden, recuerden suscribirse a nuestros canales, activar la campanita de notificaciones y nos vemos la siguiente semana con el próximo rastro. Doctor Gustavo, muchas gracias, una feliz tarde. Gracias a ti, que estés muy buena tarde. Ok, bueno, chao, chao.